Muy buenas tardes, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Laboratorio de Termodinámica para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy responderemos el cuestionario previo de la práctica 6, capacidad térmica. Revisaremos el protocolo experimental mediante un pequeño video y les compartiré los datos experimentales que se obtienen en este protocolo para que ustedes, mediante la metodología que les voy a compartir, hagan el tratamiento de los datos, hagan las gráficas correspondientes y como última parte les voy a dejar también datos experimentales de otro ejercicio que tiene que ver con la capacidad térmica de un metal. Bien, entonces, ¿en qué vamos? Vamos en la práctica 6, capacidad térmica. Al final de esta clase también les voy a asignar el cuestionario previo de la práctica 7, equivalencia calor-trabajo, para la próxima semana revisar los resultados de la capacidad térmica y enlazarnos ya con la práctica 7, el próximo jueves. Bien, se llevaron de tarea el cuestionario previo, 5 preguntas muy sencillas. Vamos a contestarlas rápidamente. Si en una misma fuente de energía, dice la pregunta 1, se colocan 1 gramo de agua y 1 gramo de metal y reciben la misma energía térmica, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? 3 opciones. El cambio de temperatura de ambas sustancias es el mismo, el gramo de agua eleva más su temperatura o el gramo de metal eleva más su temperatura. ¿Cuál es la respuesta que ustedes tienen a esta pregunta 1 que encontraron? ¿Qué respuesta dan a esta primera pregunta? El cambio de temperatura de ambas sustancias es el mismo si reciben la misma energía térmica. ¿El gramo de agua eleva más su temperatura o es el gramo de metal quien eleva más su temperatura? ¿No les dejé ese cuestionario? ¡Qué barbaridad! ¿Por qué no me avisaron? Bueno, es mi culpa, obviamente, ¿no? Ok, bueno, vamos a contestarlo de una vez. Ok, entonces, ¿qué piensan de esta pregunta? Nos están diciendo, un objeto, 1 gramo de agua y 1 gramo de metal reciben la misma energía térmica. El cambio de temperatura de ambas sustancias es el mismo. El gramo de agua eleva más su temperatura o el gramo de metal eleva más su temperatura. Bueno, ¿qué opinan ustedes? Así si ustedes, como personas entusiastas de la química, ¿qué dirían? Bueno, aquí Oscar Iván piensa que es el inciso B, Sebastián piensa que es la C, ¿ok? ¿Alguna otra opinión? ¿Qué piensan? ¿Cuál es la que sienten que es la respuesta correcta? ¿Alguien más de Oscar y de Sebastián? Francisco también piensa que es la C. Bien, la respuesta correcta es el inciso C, ¿ok?
Definitivamente no es la A, dice Karen, exactamente. La respuesta es el inciso C. Lo pueden comprobar ustedes si van a calentar un pedazo de metal con un encendedor. De inmediato van a notar que empieza a aumentar la temperatura. ¿Ok? En cambio, un gramo de agua tarda más en elevar su temperatura. ¿De acuerdo? Esto está relacionado con un parámetro, una constante propia de los materiales, que es la capacidad térmica. ¿Ok? En el caso del agua y el metal, el agua tiene una capacidad térmica mayor. ¿Ok? Eso quiere decir que tenemos que adicionar más energía al agua para que la misma masa eleve la temperatura. Entonces, Karen aquí nos comparte, tiene que ver con el calor específico. Exactamente, es esta propiedad que estamos queriendo definir, que es distinta para el agua y para el metal. La capacidad térmica del metal es menor que la del agua, es decir, que con la misma energía térmica y la misma masa podemos elevar más la temperatura del metal, ¿ok? Y sucede lo mismo en el lado contrario, es decir, si queremos enfriar la misma masa de estos dos objetos, un gramo de agua y un gramo de metal, el metal cambia, se enfría mucho más rápido que el agua, ¿ok? El agua retiene la energía mucho más tiempo, llega a un equilibrio térmico con mayor lentitud que el metal. ¿Okay? Aquí entonces vemos que la capacidad térmica del agua es mayor que la capacidad térmica de un metal. ¿Ok? Por ejemplo, el hierro. ¿De acuerdo? Bien, entonces para esta primera pregunta que les voy a compartir estas preguntas, vamos a tener la respuesta C. Bien, vamos con la que sigue, que tiene también que ver con la capacidad térmica. Nos enfocamos en el agua. La segunda pregunta de este cuestionario previo dice, ¿por qué el agua es un excelente refrigerante? Entonces, fuentes de hidrógeno. Ok, de hecho, el agua es el líquido con mayor capacidad térmica que existe. Ok, tiene que ver, claro, como dice Karen, como propone Karen, es consecuencia de los puentes de hidrógeno. Puede este líquido, el agua, contener más cantidad de energía sin cambiar de temperatura. ¿Ok? Eso quiere decir que si lo usamos como un refrigerante, es decir, tenemos un sistema al que queremos controlar la temperatura, el agua, si lo usamos como un sistema que rodea a este sistema, no va a permitir que haya cambios de temperatura. Puede absorber energía, ya sea que venga del sistema o del exterior, pero va a minimizar, por su gran capacidad calorífica, va a minimizar los cambios de temperatura. ¿Ok? En los sistemas refrigerantes tenemos fluidos, líquidos, que tienen grandes capacidades caloríficas. Y bueno, el agua tiene además la ventaja que es más barata, ¿no? Que otros fluidos refrigerantes más sofisticados. Otro ejemplo de fluido refrigerante con gran capacidad térmica es el etilenglicol, también forma puentes de hidrógeno. El etilenglicol está presente por ejemplo, el radiador de los autos. El anticongelante es una mezcla, puede ser una mezcla de agua con etilenglicol. Excelentes refrigerantes por su gran capacidad térmica.
Después, la pregunta 3 vuelve a este punto, ¿no? ¿Por qué los mares y los lagos permanecen a temperaturas relativamente constantes? Bueno, de nuevo, el agua, gran capacidad térmica. Entonces, ustedes ya saben por sus clases de teoría que los objetos, los sistemas, pueden transferir calor, intercambiar energía térmica, básicamente por 3 mecanismos, que son la conducción, la convección y la radiación. Entonces, los mares y lagos, cuerpos de agua, reciben durante el día la radiación solar, ¿ok? Y conforme el día aumenta, bueno, transcurre, va aumentando su temperatura, ¿ok? Y cuando pasa a la noche, deja de haber esta radiación, pero la energía que recibió durante el día estos grandes cuerpos de agua, por la capacidad calorífica, no, no se desprende tan fácilmente. Continúa a esa temperatura, no observamos un cambio de temperatura debido a esta capacidad calorífica. Por eso en las noches los cuerpos de agua puede que estén a una temperatura no tan distinta como la que tenían durante el día. Bien, pero ¿qué pasa? En la última pregunta, ¿qué pasa con la arena en una playa? ¿Okay? Durante el día, la arena de una playa tiene tal temperatura, recibe la radiación del sol y observamos, bueno, sentimos que quema los pies, ¿no? Quema la piel, la arena cuando nos posamos sobre ella. Pero el agua del mar no, ¿ok? Y por las noches, la temperatura del agua, ¿cómo es con respecto al de la arena? Entonces, con base en lo que hemos estado platicando de las 3 preguntas anteriores, ya podrían ustedes aventurar una hipótesis, compartirla, de por qué la arena sí quema los pies en el día, pero cambia su temperatura durante la noche. ¿Cómo son las propiedades de estos dos materiales? Ok, Karen nos comparte una hipótesis. ¿Alguien más que tenga otra opinión? Bueno, nos dice Karen que el agua necesita, como hemos dicho, mayor calor, mayor energía con respecto a la arena para subir su temperatura. Es decir, que en la noche la arena, toda la radiación que recibió durante el día la arena, al cesar esa fuente de energía, cambia drásticamente su temperatura, a diferencia del agua que la mantiene. La arena, entonces, concluimos, tiene una menor capacidad térmica que el agua. ¿De acuerdo? Esto es por los materiales que está hecha la arena, ¿no? Que son cristales de silicato. ¿Ok? Bueno, entonces, les voy a compartir estas 4 preguntas para que las respondan, las suban a Edmodo. ¿De acuerdo? Entonces fue una falla mía. Pero bueno, van a tener este cuestionario para que suban las respuestas con base en lo que estamos aquí platicando. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a definir entonces, como ustedes seguramente
ya vieron en la parte de teoría, ya platicaron de las capacidades térmicas. Vamos entonces a platicar de esto, ¿ok? Bueno, una manera, seguramente ya han visto esta definición. Esto es una capacidad térmica, ¿no? Esta C, ¿ok? Vamos a platicar entonces. ¿Qué dice la primera frase? La capacidad térmica o calorífica, de las dos maneras lo podemos designar, es la relación de la cantidad de calor transferida a un objeto con respecto a un cambio de temperatura. ¿Ok? De un objeto. Está hablando, vean la frase, tenemos que ser con cuidado ver esta frase, dice un objeto. ¿Ok? Dice capacidad térmica. ¿Ok? Este primer inciso nos está definiendo una constante C. ¿Ok? Usualmente lo definimos como una capacidad térmica que le llamamos C minúscula usualmente, pero bueno, con respecto al cambio de temperatura de un objeto. Ahora, si tomamos esa capacidad térmica y lo tomamos por unidad de mol, por cada mol que haya de ese sistema, entonces tenemos la capacidad térmica molar, ¿ok? Que es la cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de una mol, ¿ok? De una sustancia en un Kelvin, ¿ok? En este caso, estamos también hablando de una C, pero tenemos que indicar que es molar. Entonces, usualmente le añadimos un guión encima de la C. ¿Okay? Otra manera de hacerlo es la capacidad. La C le ponemos una M minúscula para indicar que es la capacidad térmica molar por unidad de mol. ¿Okay? Y después tenemos esta otra capacidad térmica que le llamamos específica. ¿De acuerdo? Que es también cantidad de calor necesaria para aumentar la temperatura de un gramo de una sustancia pura en un Kelvin. ¿Ok? De acuerdo. Entonces aquí también podemos poner la letra C, pero puede quedar en mayúscula para distinguirla de la capacidad térmica. Esta es minúscula, la primera. La segunda es mayúscula. Y distinguible de la capacidad térmica molar por este guión o esta M. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, podemos definir para el agua, la capacidad térmica del agua es una caloría, por definición, es la energía necesaria, una caloría para elevar cada gramo que haya de agua, ya sea en 1 grado Celsius, ¿ok? O también es lo mismo, una caloría, la energía necesaria para elevar cada gramo que haya de agua por cada Kelvin. ¿De acuerdo? Ahora, esto lo pueden convertir, esta capacidad específica del agua, vean que está en gramos, capacidad específica del agua, lo podrían convertir a joules. En vez de escribir calorías, la equivalencia con un joule, unidades de energía en el sistema internacional, es 4.18 joules por cada gramo que tengan de agua por cada grado Celsius. Y es lo mismo, recuerden que el grado Celsius es del mismo tamaño que el grado Kelvin, entonces, bueno, que el Kelvin nada más, que el Kelvin por cada gramo por cada Kelvin. ¿De acuerdo? Esta es la capacidad térmica específica del agua. ¿Ok? Bien. Vamos entonces, les voy a compartir el pizarrón para que voy a aprovechar mis notas de teoría, solo algunas, para que veamos
cómo vamos a relacionar este concepto con el protocolo y los datos que les voy a compartir. ¿De acuerdo? Bien, vamos al pizarrón. Ok. Primero quito este. Ok. Y acá está. De acuerdo. Entonces, vean, ustedes recuerdan de su definición de la energía interna, que si tenemos, por ejemplo, un sistema a volumen constante, lo que dice en la parte de acá arriba, a volumen constante, por definición, el trabajo de expansión, Wexp, trabajo de expansión en este sistema a volumen constante, es cero. ¿Ok? Entonces, la expresión del cambio de energía interna para este sistema nos quedaría solamente en función de los cambios que haya de calor. ¿Ok? Ya no tomamos en cuenta el trabajo. Y esto es igual entonces a el diferencial de trayectoria del calor. ¿Ok? Entonces, en un sistema que esté a volumen constante, los cambios de energía interna los vamos a relacionar directamente con el calor. ¿Ok? Bien, ahora, por la convención que llamamos convención de adquisición de signos, el calor va a tener distinto signo dependiendo si el sistema es quien cede el calor. En ese caso, el calor va a ser negativo, el sistema cede el calor, y del otro lado, si el calor es positivo, el sistema recibe energía de los alrededores. ¿Ok? Es lo que nos dice esta convención de adquisición. Ahora, el calor a volumen constante es proporcional al cambio de temperatura de un sistema. ¿Ok? Por ejemplo, hemos platicado ya, o vamos a platicar más a fondo en las siguientes prácticas, de este sistema que está del lado derecho, que representa una bomba calorimétrica, ¿ok? En la que está aislado del medio ambiente, y dentro de esta bomba calorimétrica colocamos cierta masa de un sistema que vamos a hacer explotar. ¿Ok? Y al conocer la presión, ¿ok?, la temperatura, y viendo que esto es un sistema a volumen constante, podemos determinar que el cambio de temperatura es proporcional al calor. ¿Ok? Y para quitar esa proporcionalidad, introducimos este concepto, que es la constante del calorímetro. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué sucede entonces? Sucede que la energía interna es directamente proporcional a la temperatura. ¿Ok? Entonces vamos a graficar a la energía interna, ¿ok?, con respecto a la temperatura. Vean que si yo tengo un sistema que está en el estado que llamo el estado A una temperatura inicial, y hacemos que pase a una temperatura final, o una temperatura 2, va a estar en un estado B. ¿Ok? Entonces, al inicio tiene cierta cantidad de energía interna, y al llegar al estado final llega a otro estado de energía interna, con lo que definimos este cambio de energía interna. ¿Ok? Entre estas dos temperaturas hubo un cambio de energía interna. ¿Ok? Ese cambio, como es a volumen constante,
le llamamos el calor. ¿Ok? Entonces vemos cómo existe esta proporcionalidad entre el delta de energía interna y el delta de temperaturas. Ahora, ¿cómo quitamos esa proporcionalidad? Bien, definiendo que en cada punto de esta gráfica, vean cómo la energía interna aumenta con respecto a la temperatura y la pendiente que hay en cada punto, ¿de acuerdo? La pendiente en cada punto es la derivada parcial de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante. ¿De acuerdo? Y esta entonces es la definición de la capacidad calorífica cuando el volumen es constante. Y entonces tenemos que definir este cambio de energía interna con respecto a cambios de temperatura. ¿De acuerdo? En un calorímetro a volumen constante podemos medir la temperatura y podemos también calcular este Q, ¿no? Este calor a volumen constante, que es la energía interna. Bien, ahora, ¿qué podemos decir de esta capacidad calorífica? Es una propiedad extensiva, ¿ok? Depende, esta capacidad calorífica, definida como está en este lado, es una propiedad extensiva, ¿ok? Al igual que la energía interna. Pero vean que podemos crear una propiedad intensiva que no dependa del tamaño del sistema, la podemos crear a partir de dividir, tener la relación que exista entre dos propiedades extensivas. En este caso, tenemos la primera propiedad extensiva, la capacidad calorífica, y lo podemos dividir en una propiedad extensiva como puede ser la masa o el número de moles. ¿De acuerdo? Entonces vean que podemos definir a la capacidad calorífica molar como la capacidad calorífica, que ya definimos, por cada mol que haya de ese sistema. ¿Ok? Y lo designamos, como ya platicamos, como esta C con su guión encima y estamos especificando que esto es a volumen constante. ¿Ok? Después, esta misma capacidad calorífica, si dividimos esta propiedad extensiva entre la masa, otra propiedad extensiva, obtenemos la capacidad calorífica específica, ¿ok? Que le podemos designar como la letra C con su subíndice que indica que es a volumen constante y le podemos poner SP para indicar que es por unidad de masa. ¿Ok? Por ejemplo, típicamente para un gas, podemos hablar, por ejemplo, de una capacidad molar de un gas de 25 joules, la energía necesaria para que una mol de este gas eleve en un Kelvin su temperatura. Un valor típico, ¿no? 25 joules por mol Kelvin. Viendo las unidades, podemos saber que estamos hablando de una capacidad calorífica, una capacidad térmica molar. Por ejemplo, para el agua, hablábamos de 4.18 joules por gramo por cada Kelvin. Necesitamos 4 joules, invertir 4 joules por cada gramo de agua para que esta masa de agua eleve en un Kelvin la temperatura. Ahora, noten que esta pendiente, este CB, esta capacidad calorífica, me voy a regresar a la gráfica. Noten que no es la misma en cada temperatura, ¿ok? Esta pendiente cambia en cada punto, la pendiente va cambiando, ¿ok? Hay distintas pendientes.
en cada una de esas temperaturas. Lo que hacemos muchas veces es considerar que es constante, es decir, que nos estamos moviendo en intervalos de temperatura tales que la capacidad térmica no cambia demasiado entre esos intervalos de temperatura. Si hacemos un proceso donde la temperatura cambie en gran medida, tenemos que considerar que la capacidad térmica también está cambiando con respecto a la temperatura. ¿Ok? Entonces, por ello, vean aquí que se especifica que esta capacidad calorífica específica para el agua es la que se tiene a temperatura ambiente. ¿Ok? Si nos movemos en gran medida de esa temperatura ambiente, tenemos que saber cuánto cambió esa capacidad calorífica. ¿Ok? Bien, entonces, ya definimos a la capacidad calorífica. ¿Ok? Aquí está en unidades de Joule por Kelvin. ¿Ok? No es específica, no es molar, es la capacidad calorífica en este caso. Y queremos calcular, por ejemplo, el cambio de energía interna. ¿Ok? Entonces, lo que podemos hacer es integrar entre los dos estados, el inicial y el final, para conocer el valor, ¿no?, de esta energía interna. Entonces, esta integral sabemos que es el delta U entre el estado inicial y el estado final. El CB, la capacidad calorífica, es constante y esta integral es directamente el cambio de temperaturas, con lo que definimos al calor que está involucrado. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, otra manera de definir estas capacidades caloríficas es mediante la consideración que el sistema no está a volumen constante, sino a presión constante. Y para ello, bueno, me voy a saltar algunos pasos porque esto ya se supone lo vieron en teoría, pero bueno, para definir ahora la capacidad calorífica en función de la presión constante, recurrimos a la entalpía, que es una función de estado, es decir, nos interesa solo el estado inicial y el estado final para definir cuánto cambió este delta H y definimos a la entalpía como la energía interna más el producto presión-volumen. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si hacemos un cambio diferencial en la entalpía? Es decir, tenemos un valor de entalpía, pero hacemos que cambie en un diferencial, es decir, en un del diferencial de H. Si hacemos eso, la energía interna cambia en un diferencial de energía interna, la presión cambia en un diferencial de presión y el volumen cambia en un diferencial de volumen. ¿Ok? Los pasos que siguen simplemente es desarrollar estos productos, rechazar o decir que el producto dP por dB es algo muy pequeño, dos diferenciales que se multiplican nos da algo muy pequeño, ¿ok? Esto que está encerrado en círculos nos define otra vez a la entalpía, ¿ok? Y recordamos la primera ley de la termodinámica, de U es igual al diferencial de calor y trabajo. Bien, todo esto para saber cómo cambia la entalpía. ¿Ok? Entonces seguimos desarrollando. Se cancela la entalpía de los dos lados. Nos queda solamente el diferencial de entalpía. Se cancela el producto P de B. Y como nuestro experimento es a presión constante, se cancela este diferencial de presión. ¿Ok? Y nos queda simplemente que a presión constante, si determinamos el calor, estaremos encontrando el cambio de entalpía. ¿Ok?
Entonces, tenemos ahora ya, de manera muy rápida, ya encontramos la relación del delta H con el calor a presión constante y la relación de la energía interna con el calor a volumen constante, que es lo que tenemos de este lado. A volumen constante, el calor es igual a cambios de energía interna. A presión constante, el calor es igual a cambios de la entalpía. ¿Ok? Si graficamos estas dos propiedades, entalpía y energía interna con respecto a la temperatura, lo que estaremos encontrando son estas pendientes. El CB, volumen constante, en verde, y el CP, la capacidad calorífica a presión constante, en azul. ¿Ok? Es decir, en un estado A hay un valor para la constante calorífica a volumen constante, hay un valor para el CP, y en el estado B también hay una pendiente para el CB y una pendiente para el cambio de entalpía con respecto a la temperatura, que es el CP. ¿Ok? En general, decimos, sabemos, se comprueba que la capacidad térmica a presión constante es mayor que la capacidad térmica a volumen constante. En el CP tenemos cambios de entalpía a presión constante y en el CB tenemos cambios de energía interna a volumen constante. ¿Okay? El CP y el CB nos están hablando de la proporcionalidad que hay entre el calor y los cambios de temperatura. ¿Ok? En este caso, el calor a presión constante es proporcional a la temperatura, al delta de temperatura, y en este caso el calor a volumen constante es proporcional al delta de temperatura. Quien quita estas proporcionalidades es el CP y el CB. ¿Ok? Aquí lo tenemos abajo. Entonces, estos son el tipo de ecuaciones que vamos a estar empleando. Vamos a estar en necesidad de obtener cambios de temperatura para un sistema. Si conocemos el calor involucrado, podríamos determinar las capacidades caloríficas. ¿Ok? Bien, por ejemplo, aquí nos dice capacidad calorífica, pero si tenemos la capacidad específica, es decir, por unidad de masa, si la tenemos por unidad de masa, podemos multiplicar por la masa del sistema, la masa del objeto. Y esto va a ser igual al calor. ¿Ok? Es decir, si en vez de la capacidad calorífica, tenemos la capacidad calorífica específica, al multiplicar por la masa, vamos a obtener el calor en función de la capacidad específica. Bien, ahora, este es el tipo de ecuación que vamos a usar en el protocolo, ¿ok? La masa por la constante por el diferencial de temperaturas para conocer el calor. Después, en la última parte que yo les propongo, les voy a dar datos de capacidad calorífica, ¿ok? En función de la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, en la segunda parte, ustedes van a poder graficar, lo voy a poner de este lado. Van a graficar temperatura contra capacidad
térmica molar, son en términos de moles. Es decir, ustedes van a tener datos experimentales, ¿ok? No sé cómo se comporta, puede ser así, puede ser una constante, no lo sé. ¿De acuerdo? Y después les voy a proponer, una vez que graficaron los datos, les voy a proponer que vayan a la página del NIST y para el material en cuestión encuentren la ecuación que rige el cambio de CP en función de la temperatura, para ver si los datos experimentales concuerdan con lo que indique la ecuación que propone el NIST. ¿Ok? Bueno, basta de teoría. Vamos a ver el protocolo en el video. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El protocolo experimental está dividido en dos partes. ¿Ok? Aquí nos van a explicar qué vamos a hacer y cómo vamos a interpretar los datos que les voy a dar. ¿Ok? Entonces, estos son los objetivos. El concepto de capacidad térmica, el concepto de capacidad térmica específica, las unidades, ya sea por mol, por gramo o solamente por Joule Kelvin. ¿De acuerdo? En el experimento, en el laboratorio, empleamos una balanza probeta para medir un volumen de agua, 5 cilindros de latón, estambre o hilo y un calorímetro. ¿Ok? Esto es la primera parte. Se tienen baños térmicos de agua a distintas temperaturas. ¿Ok? 40, 60, 80 y el último está cerca de la ebullición del agua. ¿Ok? Esa es la primera parte. Vamos a tener baños térmicos de agua a distintas temperaturas. ¿Ok? Ahora, todo esto se los voy a compartir en el protocolo. Esto ya está escrito. Aquí estamos viendo el protocolo gráficamente. Ahora, la segunda parte tiene que ver con estos baños, este baño térmico a 70 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, lo que se hace es pesar cada uno de los cilindros de latón en la balanza analítica y se toma la masa y se identifica a cada cilindro. ¿Ok? Del 1 al 5 se identifica la masa, se registra la masa y a qué cilindro corresponde. Bien, una vez hecho eso, vamos a hacer una especie de atado con estos 5 cilindros. ¿Ok? Es decir, ven, aquí amarramos con el estambre o hilo, se hace esta masa, ¿no? De los 5 cilindros. Conocemos la masa total, ya que pesamos todos los cilindros. Bien, ahora en el calorímetro, le decimos calorímetro a este vaso de unicel, ¿ok? Que pretende tener paredes adiabáticas. ¿Okay? El experimento es rápido, así que podemos hacer esa presunción. Entonces, lo que vamos a hacer es calentar o introducir en cada uno de estos baños, introducir el grupo de cilindros, dejar que los cilindros alcancen la temperatura del agua, en este caso 80 grados Celsius. ¿Ok? Una vez que garantizamos que está a la misma temperatura del agua, introducimos al agua que está dentro del vaso y lo tapamos. El vaso va a registrar mediante el termómetro cuánto cambió la temperatura del agua. ¿Okay? Esa agua que introducimos con la probeta va a ser calentada
por el grupo de metales que están a la temperatura de cada uno de esos baños. ¿Ok? Y registramos cuánto cambia la temperatura de esta agua. ¿Ok? Debido al que introducimos este grupo de cilindros. ¿Ok? Así lo hacemos en cada uno de los baños térmicos, dejando que como la capacidad térmica del metal es pequeña, adquiere la temperatura de equilibrio rápidamente, 3 minutos, e introducimos al calorímetro para que el metal cambie la temperatura que hay dentro de esa agua. ¿Ok? Bien, obviamente, dependiendo del baño donde se introdujo el grupo de metales, cambia hasta qué temperatura llega el calorímetro. ¿Ok? Y eso es lo que vamos registrando. Bien, ya terminó la primera parte. Es decir, registramos en cada uno de los baños, registramos cada uno de los cambios de temperatura para la misma masa de agua que recibe la misma masa de cilindros, pero observamos o vamos a registrar cada uno de los cambios de temperatura. Ahora vamos a hacer la segunda parte, ¿ok? Que ya deshicimos el grupo de metales, ¿ok? Ahora vamos a hacer, vamos a introducir individualmente cada uno de los metales. Ahora el baño está a 70 grados Celsius o a una temperatura específica, ¿de acuerdo? Y vamos a ir ingresando uno a uno los metales. ¿Ok? Tenemos la introducción del primero, se llega al equilibrio después de 3 minutos y se introduce al agua para ver este solo cilindro cuánto incrementa la temperatura del agua. Introducimos ahora 2, después 3, 4 cilindros, ¿ok? Y por último, 5 cilindros a 70 grados Celsius y los introducimos al calorímetro que tiene agua a temperatura ambiente y vamos a monitorear cada uno de los cambios, ¿de acuerdo? Ahora, aquí están las ecuaciones, ¿ok? Ahora, ¿qué sistemas estamos poniendo en contacto? Tenemos al metal, ya sea individualmente o en grupos de 2, de 3, de 4 o de 5, el metal en contacto con el agua que está dentro del vaso de unicel. ¿Ok? Aquí, como el agua está a temperatura ambiente y el metal es quien se calienta, vamos a definir que cuando estos dos sistemas entran en contacto, el agua gana calor, ¿ok? El calor del agua es positivo y el metal, que está a temperaturas mayores que el agua, es quien cede el calor, ¿ok? Ese calor del metal es negativo. Es lo que ven en las dos primeras ecuaciones. Ahora, queremos conocer la capacidad térmica del metal, ¿ok? La capacidad térmica del metal. Para la primera parte, estaríamos calculando la capacidad térmica de este objeto, el objeto que está creado con los 5 cilindros. Esa es nuestra incógnita, la C de metal, la capacidad térmica del metal. ¿Ok? Sabemos que el calor asignado al metal es igual a esa capacidad térmica por el delta T, ¿ok? Por el cambio de temperaturas que tiene el metal. ¿Ok? El delta T de temperaturas del metal es igual a la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio,
después de haberlo puesto en contacto con el agua, llegan a una temperatura de equilibrio, ¿ok? Que es distinta a la temperatura inicial, que es mayor, ¿no? Que la temperatura de equilibrio. Ese delta T lo definimos entonces como temperatura de equilibrio menos temperatura inicial del metal, ¿ok? Ahora, del lado del agua, conocemos la capacidad térmica específica del agua, ¿ok? Esa sí la conocemos. Conocemos que para el agua necesitamos una caloría por cada gramo por cada grado Celsius, ¿ok? Queremos saber cuánto calor ganó el agua, ¿ok? Para ello, construimos la ecuación del calor del agua como la masa del agua, los 150 gramos que metimos al vaso, por la capacidad térmica específica, por el delta T, ¿ok? El delta T, de nuevo, es la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del agua. De esa manera, vamos a conocer el calor del agua. De este lado izquierdo no hay incógnitas. Conocemos la masa del agua, conocemos la capacidad térmica del agua, conocemos el delta T de nuestras mediciones. Podemos conocer entonces el Q, el calor ganado por el agua. ¿Ok? Con eso, con el calor del agua, podemos conocer con signo contrario el calor que se dio el metal. ¿Ok? Una vez que conocemos el calor que se dio el metal, podemos conocer, despejar la capacidad térmica de ese objeto metálico. ¿Ok? Gráficamente, si tenemos el calor del metal contra el delta T, ¿ok? La pendiente corresponde a la capacidad térmica, ¿no? Vean que esta ecuación Q de metal igual a C de metal por delta T, es la ecuación de una línea recta, ¿ok? Donde la variable independiente es el delta T, la variable dependiente es la Q del metal, la pendiente es entonces la C del metal, ¿ok? Entonces, calor de metal es igual al negativo del calor del agua, ¿ok? Y necesariamente la ordenada de origen, la ordenada al origen de esta ecuación es 0, ¿ok? Porque si no hay delta T, ustedes saben que no hay intercambio de energía. Si no hay delta T, no hay calor. Bien, entonces esto es la primera parte, encontrar esta capacidad térmica del objeto que ingresó al agua en cada una de esas determinaciones. De acuerdo, entonces ustedes van a tener distintas corridas. En un momento las vemos para que calculen deltas T. Van a tener distintos valores de calor ganado, calor cedido, y la pendiente de esa gráfica debe ser igual a la capacidad térmica del metal. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a la segunda parte. Este video se los voy a compartir también para que vean la explicación. Aquí está. Bien. Aquí está. Ok. Entonces, vean que en la segunda parte estamos considerando que hay distintas masas de metal. ¿Ok? Hay una masa cuando tenemos un cilindro, cuando tenemos 2, cuando tenemos 3, 4 y 5. ¿Ok? De nuevo, vamos a considerar que el calor
ganado es por parte del agua y el calor cedido es por parte del metal. ¿Ok? Ahora, la capacidad del metal es igual a calor. El calor es el mismo, cedido o ganado debe ser el mismo, entre el delta T, ¿de acuerdo? El calor del agua es igual, como ya vimos, a la masa de agua por su capacidad específica por el delta T. Y lo que vamos a tener aquí es una gráfica, es decir, por cada corrida que tengamos, vamos a tener distintas masas, con lo cual distintas capacidades térmicas versus la masa del metal. Es decir, vamos a tener la masa del metal graficada contra la capacidad del metal que calculan con esta ecuación. ¿Okay? La pendiente corresponde a la capacidad específica. ¿Okay? Tenemos entonces de igual forma una línea recta, ¿okay? Con una pendiente igual a la capacidad específica del metal, y la ordenada al origen también es 0. Si no hay delta T o no hay masa, en este caso, si no hay masa, no hay capacidad de nada, ¿no? Bueno, este es el video, se los voy a compartir. Vamos a ver el protocolo, ya para ir cerrando, y se vayan a hacer sus cálculos. Bien, este es el protocolo. Ustedes ya van a tener aquí el cuestionario previo para que consignen ahí las respuestas que ya platicamos. ¿De acuerdo? Interacción energética es el problema. Los dos sistemas, uno es el agua y el otro es las masas de metal. ¿Ok? Aquí los materiales que ya vimos en el video. ¿Ok? Aquí nos explican, si quieren revisar, básicamente es lo que estuvimos viendo en el video. La primera etapa es amarrar los cilindros. En el video amarramos 5. ¿Ok? Y los ponemos en contacto con 150 mililitros de agua. ¿Ok? Después nos dice cómo se crean los baños térmicos. ¿Ok? Y nos proponen baños térmicos de 40 grados Celsius, 60 y 80, que es donde vamos a estar introduciendo el amasijo de los cilindros de metal que después vamos a meter al agua. ¿Ok? Entonces, aquí es donde van los datos experimentales que vamos a ver en un momento. Se registran la temperatura inicial del agua dentro del vaso que es el calorímetro. Se registra la temperatura inicial del metal que viene del baño térmico y la temperatura final de ambos debe ser la misma. ¿Ok? Debemos dejar que llegue al equilibrio. Y así por cada uno de estas corridas o eventos. Después, con las ecuaciones que vimos, que están en el video, pueden calcular el calor ganado por el agua, ¿ok? El delta T del metal, y calcular el calor cedido, ¿no? Bueno, que va a ser igual que el calor ganado con signo contrario, ¿ok? A partir de ello, pueden encontrar la gráfica y encontrar la capacidad térmica de este objeto, ¿ok? Aquí está lo que se debe responder, cómo se calcula el calor ganado por el agua, ya está en el video. El calor cedido también ya está, ya lo platicamos. Y como tercera parte es trazar el gráfico. ¿Ok? Ahora la segunda parte, también les voy a dar los datos de las masas de los cilindros, las temperaturas iniciales, tanto del metal como del agua, la temperatura de equilibrio. ¿Ok? Con esos datos
ustedes son capaces de encontrar el delta T del metal para cada corrida, delta T del agua y pueden encontrar la capacidad térmica del metal, ¿ok? Como vemos en la diapositiva del video. Ahora, cuando hagan la gráfica de la capacidad de este objeto, vean, esta capacidad térmica que hay en cada renglón es la capacidad térmica del objeto. Un cilindro, 2 cilindros, 3 cilindros, 4 cilindros, ¿ok? Pero ahora queremos la capacidad térmica del latón en general, no importa si metemos un cilindro o 10,000, queremos la capacidad del latón, ¿ok? Para ello hacemos la gráfica. La capacidad térmica, cada uno de estos datos, en función de la masa del metal, ¿ok? La pendiente va a ser la capacidad térmica específica del latón, ¿ok? Ya no solo de un cilindro o de 2 cilindros, sino ya del latón, ¿de acuerdo? Bien, les voy a compartir este protocolo y les voy a hacer llegar también esa CPS en estado líquido. No, este CP para el metal va a ser propio del estado sólido, del latón en estado sólido. Aquí me preguntó, Marco nos preguntó hace un rato si estábamos hablando del CP en estado líquido. En este caso, la capacidad térmica sí cambia respecto al el estado de agregación, ¿ok? En este ejemplo de latón es la capacidad térmica en estado sólido, ¿ok? Vamos a ver los datos. Aquí está lo que se hace. La masa de agua, aquí no vamos a introducir un agitador, sino introducimos los cilindros calientes de metal y aquí se registra el delta T, ¿no? Aquí está el delta T. Aquí están los datos. Les voy a dar el video, por si lo quieren revisar. Aquí están los datos para la primera parte, donde tenemos a todos los cilindros amarrados. ¿Ok? Tenemos agua dentro del vaso a una temperatura inicial. En el primer caso fue de 24 grados, de 22.6, de 21.1, de 20.8. Karen nos pregunta, para obtener la pendiente de las gráficas hay que hacer una regresión lineal en Excel. Sería lo más recomendable. O podrían estimar una pendiente de la forma y2 menos y1 entre x2 menos x1. ¿Ok? Pero lo más recomendable es hacerlo en Excel y hacerle pasar una regresión lineal. ¿Ok? Entonces vean, aquí están los, para el agua hicimos 4 experimentos. En cada uno de ellos hay una temperatura inicial distinta. ¿Ok? Y al final del experimento llega a esta temperatura, ¿no? Una vez que llega al equilibrio con el metal. El metal ingresa al sistema en el primer experimento a 41.4, en el segundo a 58.5, en el tercero, en el cuarto. ¿Okay? Tenemos 4 corridas. ¿Okay? No tenemos 5, tenemos 4 corridas. Y vean que la temperatura final del metal en el equilibrio, pues necesariamente es la misma, ¿no? Que la del agua. A eso llega todo el sistema, a esa temperatura final. Aquí entonces ustedes pueden calcular los deltas T, tanto para el agua como para el metal. Con ese delta T pueden calcular el calor ganado del agua. Con ese calor ganado del agua y el delta T del metal pueden obtener la capacidad térmica en cada una de las corridas. ¿Ok? Bien. Para la segunda parte
tenemos las masas de los metales, un cilindro, 2 cilindros, hasta 5. Ok, aquí los tienen. Tenemos la temperatura a la cual ingresan al agua. Vean que aquí es casi constante. El baño estaba a 80 grados Celsius, más o menos. Ok, a esa temperatura ingresa al agua, que tiene una temperatura dentro del calorímetro de esta columna, ¿no? Y al final tenemos la temperatura de equilibrio. Aquí ya me ahorré la temperatura final del metal, es la misma, ¿no? Es la misma temperatura final para el metal y el agua. Aquí pueden calcular el delta T, tanto para el metal como para el agua. ¿Ok? Con esos deltas T y la capacidad térmica específica del agua, pueden calcular el calor ganado, que es igual al calor cedido. Con eso pueden calcular una C, una constante calorífica en cada caso. Y estas 5 las van a graficar contra la masa. ¿Ok? Allí van a obtener una pendiente que va a ser, ¿qué unidades va a tener? Va a tener unidades de energía, por ejemplo, calorías por cada grado Celsius por cada gramo. ¿Ok? Entonces allí obtendrían la capacidad específica del latón. ¿Ok? Bueno, dudas de este protocolo. ¿Alguna duda que tengan? Estos son los datos que van a usar. No habría necesidad de más. De acuerdo. Las ecuaciones van a estar en el video. Ustedes las pueden deducir también, pero bueno, van a estar en el video. Bien. Ahora, en el protocolo entonces van llenando con estos datos, van contestando las preguntas, van anexando las gráficas con los ajustes lineales y como última parte de ese protocolo les comparto estos datos, ¿ok? Estos datos son capacidades caloríficas específicas del aluminio sólido, ¿ok? Entonces, se determinaron estas capacidades, joules por gramo por Kelvin, a distintas temperaturas, ¿ok? Y se hicieron, en cada temperatura se hicieron 3 corridas, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada una de esas 3 corridas vamos a obtener un promedio, es decir, crean una columna con el promedio de cada una de estas 3 corridas a cada temperatura, ¿ok? Y lo vamos a graficar ahí. Lo vamos a graficar la capacidad promedio específica. Ok, vamos a graficar C, SP, es la específica, contra temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, cada promedio lo vamos a poner aquí. No sé cómo se comporta. Puede ser una exponencial, una parábola, una línea recta. No lo sé. Y van a ser puntos, ¿no? Puntos dispersos. Y lo vamos a comparar con los resultados obtenidos a partir de la ecuación del NIST. ¿Ok? ¿Qué es eso? Vamos a ir a la ecuación que nos propone el Instituto de Estándares y Tecnología para predecir la capacidad específica del aluminio. ¿Ok?
Vamos a la página. Ahora, vamos a ver si nos sirve, ¿no? Esa página. Aquí está. Aquí está. Ok. Entonces, en esta página del NIST, que ya espero conozcan bastante, nos vamos a ir a fórmula, vamos a buscar el aluminio. Aluminio por fórmula, aquí está ya. Ok. Y nos vamos a datos de fase condensada. Para el aluminio. Y es aluminio sólido. Ok. Entonces, vean, aquí nos proponen una ecuación para encontrar el Cp, que es la capacidad calorífica, pero está en moles. ¿Ok? Entonces, su tarea es convertir los datos que tienen de capacidad específica, que está en gramos, los convertimos a moles con la masa molar del aluminio. ¿Ok? Y entonces, una vez que tengamos esas capacidades caloríficas en moles, ya lo podemos comparar con esta ecuación. ¿Ok? Que nos está diciendo cómo cambia el Cp con respecto a la temperatura. Es del estilo A más B por T más C T cuadrada más DT cúbica más E entre T cuadrada. Ok, acá están abajo, están cada una de las constantes. ¿De acuerdo? Entonces, con los datos de la tabla, hacemos la gráfica con el promedio. Después, para compararlo con esta ecuación, tenemos que convertir esa capacidad específica a joules por mol Kelvin mediante la masa molar. Y entonces ya podemos comparar en una misma gráfica a la ecuación de Showmate con los datos experimentales. ¿De acuerdo? Esa es la última parte de la gráfica. Entonces, el protocolo son 3 partes. La primera, donde amarramos todos los cilindros y lo hacemos introducir a distintas temperaturas al agua. La segunda parte, distintas masas de latón, lo hacemos introducir al agua. Y la tercera parte es este análisis con los datos de la capacidad específica del aluminio y los vamos a convertir a capacidad por mol, capacidad molar, y compararlo con esta ecuación de Showmate. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Todo claro, profe. ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, así terminaría, ¿no? La práctica 6. ¿De acuerdo? Después, como última parte de la sesión, les voy a dejar estas 5 preguntas. También son muy sencillas para empezar con la práctica 7. ¿Ok? Dentro de las formas de manifestación de la energía se encuentran la energía térmica y la energía mecánica. Definición de ambas, unidades de ambas. Después, pregunta 2, ¿existe alguna relación entre la conservación de la energía y el equivalente mecánico del calor? Ok. Tercera, ¿qué es un calorímetro a presión constante, volumen constante y temperatura constante? Ya les adelanté un poco de esa respuesta. En esta ya usamos un calorímetro. ¿Qué tipo es? Ok.
algunos ejemplos. Después, ¿cuál es la constante de un calorímetro? ¿Y en qué caso se usa? ¿Cómo se determina? ¿Y qué es el equivalente mecánico del calor? ¿De acuerdo? Bien, entonces, varios pendientes para todos, empezando por el profesor, que va a subir todo esto puntualmente a la plataforma, va a subir el video, va a subir los enlaces que necesiten y los datos experimentales. ¿De acuerdo?